Ahí estamos, buenos días a todos y todas. Continuamos en este día con el segundo encuentro del taller de herramientas informáticas de la mano de ingeniero Guillermo Lerda. ¿Te parece que si iniciamos nomás? Vamos nomás, vamos. Métale. Listo, gente. Ahí, bueno, mira, Moni está confirmando que recibió bien el video. Bueno, buenísimas las noticias. Ahí les voy a compartir la pantalla, así nos ponemos a trabajar. Denme un segundito. Perfecto, les pido que confirmen si está viendo la pantalla del Windows 10. Sí, Guille. Bueno, perfecto. El grupo me confirma porque por ahí son tantas las capacitaciones que por ahí prefiero confirmar. Lo que vimos en la primera clase fue la parte básica. Yo lo que no recuerdo si les comencé a enseñarles a este grupo los conceptos de las operaciones básicas, de sumas y todo lo demás. Si me dicen si lo vimos, yo me digan no lo vimos, y así sé por dónde arrancar. Bien, vimos las operaciones básicas, sumas. Bien, perfecto. Dice que sí lo vimos. Bien. Entonces, por eso yo sabía que había un grupo que lo habíamos visto y con otro grupo no. Entonces se me generaba la duda. Bien, entonces, de las operaciones básicas que estuvimos viendo, una segunda confirmación. Vimos suma, resta, multiplicación y división. O no se acuerdan. Nos dijo cómo podíamos sumar, así que seleccionábamos las celdas. Perfecto, bueno, está bien. Entonces, poníamos igual y poníamos A1 más C3, por ejemplo. Perfecto. Gracias Claudia. Más que importante el aporte, así sé por dónde seguir. Entonces, lo que nosotros habíamos visto, que es lo que comenta Claudia, eran las operaciones básicas. Llegamos a hacer operaciones básicas con Excel. Hoy vamos a aprender un poquito más de condicionales, vamos a ir un poquito más adentro. Lo básico, ustedes cuando trabajan en Excel ya saben cómo hacer referencias. Nosotros tenemos que trabajar siempre con 4 operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. En Excel, los signos que para trabajar con estas operaciones son los que ven en pantalla, ¿sí? Pasa que acá voy a poner así para que me deje. Y voy a borrar el 2 Ahí está. Que son los signos que tienen en cualquier teclado numérico. Tal como lo hemos visto en la clase anterior, las operaciones de suma y de resta son básicas, las recordamos rápidamente. Ustedes pueden utilizar el Excel como una calculadora, simplemente ingresando el signo igual y ponían 2 más 2 y el Excel le va a realizar la operación. Les habías comentado también que no era lo lógico esto, sino lo ideal en Excel es trabajar siempre con referencias. Entonces, lo ideal es poner 2 y 2 en celdas, y acá lo que hacían era utilizar la 1 más la 2, que es tal cual como lo comentó Claudia recién. Esto es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Seguramente también les he comentado que en los procesos de cálculo rápido uno tiene una función acá arriba en la pestaña inicio. Hay una función que se llama autosuma, que es la que básicamente también me permite realizar una función. Para hacer la operación de suma, yo puedo hacer esto, que es lo que hice recién, A1 más A2, o puedo utilizar una función. Eso es una fórmula, pero también puedo utilizar una función, que es la función suma, en donde yo le indico el rango de lo que tengo que sumar, ¿sí? Acuérdense que el rango lo tienen de tal celda, 2 puntos hasta tal celda, y le indico qué rango tengo que sumar, y el Excel me hace la operación. Entonces, esto creo que ya es lo que habíamos visto y llegamos la semana pasada, en donde tenemos el operador y tenemos una función que me hace el mismo cálculo.
Habíamos visto también que en las operaciones de resta esto no lo podíamos hacer, no existe ninguna función, acá no hay nada, ninguna función que me solucione el tema de la resta. Sí las tengo en las operaciones de multiplicación y división. Cuando ustedes quieren multiplicar, y ahora sí ya vamos a un tema nuevo, cuando ustedes quieren multiplicar, pueden usar también el Excel como calculadora, ¿sí? Acuérdense, ponen el signo igual, 2 por 2 y obtienen el 4. O sea, el signo asterisco opera como multiplicación en el Excel. Ahora, si yo quiero hacer una multiplicación, lo lógico sería hacer, pongamos acá, vamos a la vieja y querida tabla del 2, ¿sí? Si yo acá tengo 2 y quiero hacer la multiplicación, puedo hacer esto, 2 por 1 y después arrastrar, y lo que estoy haciendo acá es una operación de multiplicación, pero la lógica es que esté utilizando referencias, para eso aprendimos a utilizar las referencias. Ahora, tengo una función, porque esto es una fórmula, yo acá tengo B1 por A1, es una fórmula, tengo una función, al igual que en la suma que me realice la multiplicación, sí, hay una función que se llama producto, hace la multiplicación, que también la pueden utilizar ustedes, producto. Fíjense, yo digo producto y me pregunta cuáles son los términos que quiero multiplicar y le digo número 1, número 2. Entonces, esa función, si yo la arrastro, acuérdense que yo cuando arrastro referencias, fíjense, me va multiplicando término a término los elementos que tengo seleccionados. Ahora, la utilidad de producto, cuando ustedes tienen que hacer una multiplicación de dos términos, es más práctico hacer el 2 por el 1, ¿sí? A por B. La función producto se usa mucho cuando ustedes tienen que hacer una multiplicación de múltiples términos. Por ejemplo, si yo le dijera, bueno, 5, 4, 2 y 8, por ejemplo, yo le digo, necesito la multiplicación de esa matriz de términos, donde tengo que multiplicar todo, sería bastante complicado tener que hacer esto así, o sea, tener que poner, voy a desactivar acá el chat porque siento que está haciendo ruido, un segundito, ahí está. Sería bastante complicado tener que hacer 2 por 1, o sea, por A1, por B1, por C1, por B2, A2, B2, C2, A3, B3. Entonces, para no escribir toda esta complicación de fórmula, ahí se utiliza la función producto, en donde trabaja exactamente igual que la función suma. Yo puedo indicar que quiero que me multiplique toda la matriz, y la matriz esta va a ir desde A1, 2 puntos, hasta C4. Entonces fíjense que ahí me pintó toda la matriz, que es el mismo efecto que si yo lo hiciera con el ratón, ¿no? Fíjense, A1 a C4, y lo que hace ahí es multiplicarme término a término. Ahí lo que estaría haciendo el Excel es 2 por 1 por 5 por 2 por 2 por 4 por 2 por 3 por 2 por 2 por 4 por 8. Esa es la lógica. Entonces, cuando tienen una multiplicación de dos términos, utilicen tranquilamente el asterisco, no sientan vergüenza por usarlo porque es la manera rápida de multiplicar, pero cuando tienen una multiplicación, por ejemplo, de toda una matriz de datos, se utiliza la función producto, que hace exactamente lo mismo. O sea, cumple la misma lógica, pero realiza, o digamos, dispara todo un producto de un montón de datos. Una vez que saben manejar productos, vamos a lo que más nos costaba acá entonces tiene una función producto. Vamos a lo que más nos costaba cuando aprendimos a hacer operaciones básicas, que era la división. En el tema de la división, cabe preguntar acá, una pregunta que por ahí es media tramposa, en preguntarles cuántos resultados me entrega una división de dos números. O sea, cuando yo hago una división de dos números, si yo, por ejemplo, les digo, tengo este número 1 y un número 2, el número 1 supongamos que es 10 y el número 2 es 3, quiero dividir 10 en 3, ¿cuántos resultados obtengo? Los escucho ahí o escríbanlo en el chat. ¿Cuántos resultados me da 10 dividido 3? Usted, Ricardo, no puede responder porque ya lo vio esta parte. 1.
Vuelvo a repetir la pregunta. Si yo tengo dos números, tengo un número 10 y un número 3, ¿cuántos resultados me da esa división? 10 dividido 3, ¿cuántos resultados me da? No se asuste, es una pregunta media tramposa. Es simplemente para despertar la imaginación. ¿Cuántos resultados me da una división? 1, 2, múltiplo, 1, 3, un entero, un decimal, una 3 algo. fracción. No, pero está bueno porque son cosas muy, muy básicas que uno dice por dónde está viniendo la mano de la pregunta. En la práctica, no se asusten, yo a veces damos clases en la facultad, yo esta pregunta la hago en la facultad y a veces se genera duda. En la práctica, toda división siempre me da dos resultados, dos. Siempre la respuesta es 2. En el caso de las divisiones, donde ustedes tienen, por ejemplo, 10 dividido 2, que me da como resultado 5, es un caso particular donde este número es múltiplo de este, por lo cual no me sobra nada. En la práctica, cuando ustedes, y yo también aprendí a dividir, ¿cómo hacía? ¿Se acuerdan cómo nos enseñábamos? Decíamos, bueno, teníamos un numerador, teníamos un denominador, teníamos un cociente, lo pongo en este orden porque es como hacíamos las operaciones y tengo un resto, o un residuo, resto. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Hacíamos 10 dividido 3, poníamos el 3 abajo, 3 por 3, 9, me sobra 1. Estos dos resultados, 3 y 1, son los resultados de toda división. Siempre la división me va a dar un resultado que técnicamente se llama cociente y algo que me sobra. En el caso de una división que son 10 dividido 2, acá pongo 5, no me sobra nada. El 0 también es un resultado, o sea, no me está sobrando nada. Esto lo comento porque en Excel trabaja textual como es la operación matemática. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace una operación. Al punto que los resultados que voy a obtener son totalmente distintos. A modo de ejemplo, si yo tengo esta operación 10 dividido 3 y le digo, acá si quieren le vamos a poner, para que vean, vamos a hacer así, numerador y denominador, para que lo vean. Yo tengo esta operación 10 dividido 3 y la hago manualmente, vamos a correr esto y hago acá lo que sería una división manual, como fórmula. Yo lo que haría acá diría 10 dividido 3 es 10 dividido 3. A 2 dividido 3 no, dividido B2. Entonces, fíjense el resultado. El resultado es 1, 3,33. Lo que hace cuando el Excel, cuando yo hago una división, ¿sí? Es hacer la operación con los decimales, tal cual como lo comentaba, creo que era Gonzalo, ahí me parece en el chat. Ahora, si yo utilizo la función cociente, porque así como tengo la función suma, tengo la función producto, tengo la función cociente, lo que hace Excel, cuando yo hago esta operación, la misma operación, pero con una función cociente, y digo que quiero el cociente, fíjense, entre un numerador, que será esta celda, y un denominador, que será esta celda, fíjense lo que me responde Excel. Excel me responde 3. Lo que está haciendo Excel me está respondiendo 10 dividido 3, 3. Fíjense, me está respondiendo este numerito 3 y acá me sobra 1. Entonces, cuando Excel hace la función cociente, lo que hace específicamente es encontrar el valor del cociente de la división. O sea, no es el valor de la división, sino el valor del cociente, el valor del resultado en la parte entera. Y este valor 1, ¿cómo lo obtiene? Esto sería la función cociente. Y para obtener esto, tengo una función que se llama residuo o resto, según la versión de Excel que usen ustedes. Fíjense que yo hago residuo, y vamos a ver acá el residuo, lo que me pide la función, me dice cuál es el número, el 10, y el número divisor, o sea, el denominador, el 3, y fíjense que me dice el valor del residuo es 1. A modo de ejemplo, si pongo acá, fíjense, vamos a poner 5 dividido 3, vamos a hacer 5 dividido 3, lo que hace el Excel es 5 dividido 3, dice esto vale 1, 1 por 3, 3, me llevo 2. ¿Lo ven? Pero el Excel me resolvió textual. Si yo acá quisiera seguir con la división, ¿se acuerdan cómo era? Y ponía un 0 acá, y acá ponía 1,
esto era matemática básica, ponía 1, entonces ahí estaba de 6, 6 por 3, 18, al 20, 2. Este 1, 6 es esta composición que está haciendo el Excel. Entonces, cuando yo hago divisiones en Excel, tengo que tener muy en claro cuando vaya a hacer un archivo con divisiones, en qué es lo que quiero obtener. Por ejemplo, si tengo acá, a modo de ejemplo, por ejemplo, la cantidad, vamos a poner así, vamos a poner producción, y vamos a poner horas, vamos a decir horas, y yo lo que quiero acá obtener, a ver la cantidad de producción que tengo en cantidad de horas. Entonces vamos a inventar números, ¿sí? Estoy jugando con cualquier número, y acá pongo 8, 6 y 5 a modo de ejemplo. Si yo lo que quiero obtener acá es la división con el valor con números decimales, utilizaré que esto es igual a la 13 de B13. Entonces me da, fíjense, acá sería cantidad por hora. La cantidad por hora, ahí está, cantidad por hora, fíjense, sería 166, 1665, 125. Entonces fíjense que me da con valores decimales. Ahora, si yo lo que quiero obtener es el valor del cociente, o sea, que me devuelve el valor del cociente sin importar lo que me sobra, o sea, sin importarme el resto, lo que yo tengo que hacer acá es la función cociente, ¿sí? Acuérdense el valor que me está dando, 1665, ¿lo ven? Entonces, pero fíjense que cuando yo acá pongo cociente, lo que va a hacer el Excel es hacer la división, pero no me va a tener en cuenta el resto, ¿sí? Yo ahí, fíjense que me da 1665, que es el valor de la operación en formato de función cociente. Entonces, el Excel lo que hace textual es esto, me obtiene este valor, ¿sí? Entonces, sean cuidadosos cuando hacen este tipo de operaciones con divisiones. ¿Por qué? Porque Excel va a hacer textual lo que dice la fórmula. Si yo quiero obtener la división, hago una fórmula. Si quiero obtener el cociente, hago la función cociente. Y si quiero obtener el residuo o lo que me sobra, hago la función residuo. ¿Cuándo pueden utilizar la función residuo a modo de ejemplo? Supongan ustedes que tienen este ejercicio. Yo les digo, miren, les doy estos números. Voy a poner números al azar acá. Estoy haciendo cualquier número. Desactivé. Bien. Supongan que yo le doy estos números acá. Y le dijera, bueno, díganme, de todos esos números que yo les di ahí, ¿cuál de todos esos números son múltiplos, por ejemplo, de 2? Entonces yo entro a revisar y digo, bueno, este es múltiplo de 2 porque es par, este es múltiplo de 2, este acá y este último también es múltiplo de 2. Ahí es fácil porque son números pares. Sería lo mismo que si yo le dijera cuál de todos esos números es múltiplo de 5, veo que no hay ninguno. ¿Cuál es el múltiplo de 3? Y ya la cosa se me complica. Ahora imagínense que yo le digo, ¿cuál de todos esos números es múltiplo de, por ejemplo, el número 7? Una manera de obtener cuando un número es múltiplo de otro, es decir, que está contenido exactamente, es en una operación matemática, es a saber, por ejemplo, 10 dividido 5, 2, me sobra 0. Es decir, que si el residuo de 10 dividido 5 es 0, si el residuo es 0, quiere decir que ese número es múltiplo. Por ejemplo, 70 dividido 7, el múltiplo es 0. Entonces, quiere decir que yo podría usar la función residuo. ¿Para qué? Para hacer la función residuo de ¿qué? Del número este que tengo a mi izquierda, que va a quedar en relativo, dividido el número este que voy a poner acá, que en este caso es el 7. En absoluto, porque voy a arrastrar la fórmula. Entonces, fíjense, si me diera en alguno de estos lados un valor 0, acá, bendita casualidad, yo sé que ese número es múltiplo de 7. Lo mismo puedo jugar, ¿sí? Vamos a borrar este color amarillo. Voy a copiar el formato acá. Fíjense, si yo pongo, por ejemplo, números múltiplos de 2, todo lo que estén
todo lo que estén con un valor 0 son múltiplos de 2. Lo observan, por ejemplo, múltiplos de 3. Los únicos múltiplos de 3 son estos números. Este número que parece múltiplo de 3, fíjense en la práctica, tengo un solo. Si yo divido por 3 me sobra 2, con lo cual no es múltiplo. Entonces, esa sería una opción que tienen ustedes para trabajar con la función residuo. Entonces, ¿qué es lo que han aprendido acá? Han aprendido que en las operaciones matemáticas básicas yo tengo la posibilidad de hacerlas a través de una fórmula y voy a tener situaciones en donde puedo utilizar una función para que me haga el cálculo. Y dentro de las funciones, en el caso particular de la división, yo tengo que tener en cuenta que cuando hago una división, voy a tener que trabajar con la función cociente o residuo según el resultado que quiera obtener. ¿Sí? Y si no, voy a tener que usar una fórmula. Habiendo ya visto esto, tenemos que ver ciertas situaciones en donde yo voy a tener que trabajar con condicionales. Para entrar al tema de condicionales, es decir, sumar o contar si se da cierta situación, vamos a hacer repaso de una función que es interesante, que nos va a dar la introducción a eso, que es cómo contar cosas en Excel. Vamos a hacer rápidamente una matriz de datos. Sí, voy a poner acá nombres, por ejemplo, Gonza, voy a usar 5, el número 8, acá vamos a poner, ¿qué nombres tengo ahí? Moni, Marina, sí, los nombres que veo, Gonzalo, Moni, ¿qué más veo? Marina, Moni, bueno, saludan a algunos nada más. Mónica, Luz, estoy poniendo datos y acá voy a poner números, 5, 9. Entonces, fíjense, y acá vamos a poner pocos datos, y voy a dejar 2 celdas en blanco, voy a poner, para que vean, símbolos, ¿sí? Y acá voy a poner cualquier cosa. Perfecto. Fíjense todo lo que tengo acá. Tengo una matriz de 5 por 3, tengo 15 datos, ¿sí? Los ven ahí, hay 15 datos, y yo tengo situaciones en donde necesito contar, ¿sí? ¿Cómo hago para contar? Cuando yo voy a contar, que necesito contar los datos que hay en Excel, en una planilla de datos, lo que hago es utilizar las funciones contar de Excel. Yo tengo 3 funciones que voy a usar acá: contar, contará y contar blanco, y después vamos a pasar a los condicionales, contar blanco. La función contar, esta, lo que hace es lo siguiente. Yo voy a darle contar, y la función se arma exactamente igual que arma una función suma, producto, todo lo demás. Simplemente se trata de decirle al Excel cuál es la matriz de datos que yo quiero contar. Entonces, fíjense, yo digo contar todo lo que hay acá y observen lo que me va a dar como respuesta. Me va a dar respuesta 5. La función contar, lo que hace en Excel es cuenta los datos que son números únicamente. Fíjense, yo ahí lo tengo alineado al medio, pero números tengo 2, 3, 4, 5. Esto no es un número, esto no es un número. Acuérdense que me doy cuenta por la alineación. Si yo les borro el formato acá de lo que tengo, acuérdense que los números me quedan alineados siempre a la derecha, con lo cual rápidamente me doy cuenta que esos son 5 números. Pero la función contar me dice tenés 5 números. La función contará hace la misma lógica, fíjese acá está contará, pero en vez de contarme números, me cuenta absolutamente todo, números y texto, es decir, fíjese cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y por último, si yo tuviera que contar en una matriz de datos cuántas celdas tengo en blanco, lo que hago es poner contar blanco, ¿sí? Y lo que va a hacer el Excel es contarme cuántas celdas tengo sin datos. 1, 2 celdas. Esas son las funciones que tengo con contar, ¿sí? Básicamente es una función muy sencilla que lo único que le tengo que indicar es la trama de datos que yo quiero analizar. Fíjense, ahí me cuenta A1, C5. Estoy contando siempre lo mismo, ¿no? Nada más que acá está en formato absoluto. Si quieren se lo saco para que les quede en el mismo formato que tengo la otra.
Vamos a ponerlo igual, así ven que está todo exactamente lo mismo. Contar A1C5, contar A1C5, contar los blancos de A1C5. O sea, yo puedo contar. Ahora, vamos a ir a algo un poco más no sé si importante, pero sí un poco con más de fórmula. Supónganlo, con más utilidad podría ser la palabra, pero supongan que yo tengo esto que puede ser un catálogo, ¿sí? Un catálogo de ropa o de prendas y acá vamos a poner un color. En el catálogo vamos a poner 4 o 5 prendas, pantalón, blusa, qué sé yo, camisa, remera, ahí tengo cuatro productos. ¿Sí? Y acá voy a poner 4 colores. Vamos a poner blanco, azul, verde y rojo. ¿Sí? No me reten por los colores. Bueno, ahí tengo un catálogo que es bastante sencillo. Lo que voy a hacer, lo voy a empezar a combinar. Vamos a copiar así, voy a pegar abajo, y voy a copiar así, y voy a pegar abajo, y acá voy a copiar algunos colores, lo voy a pegar acá, y pegar así. Estoy pegando combinaciones, a ver qué me quedó, y acá, bueno, me quedan 2. En teoría ahí tengo 13 productos, ¿sí? Que están todos jugando con distintas combinaciones. Supongan ustedes que yo quiero ahora empezar a contar, yo tengo ese catálogo de datos, y quiero empezar a contar, pero bajo una cierta condición. Yo quiero contar que el Excel me diga cuántos, por ejemplo, pantalones tenemos o cuántas blusas tenemos en este catálogo de productos. ¿Sí? Yo podría, esto lo hago así con 13 líneas para que esté visible y sea fácil, pero después lo pueden tener con 500, 1500 listas. Líneas. Entonces no se vuelvan, no se compliquen con esto con la cantidad de líneas. Simplemente a modo conceptual que lo vamos a hacer con pocas líneas. ¿Cómo hago esto? Cuando ustedes trabajan con comparaciones en Excel, cuando vayan a tener que comparar un dato, la sugerencia es que siempre las comparaciones la hagan con referencias. ¿Qué es esto de la referencia? Tengan una celda en donde escriban o tomen de otro lado lo que quieren comparar. Por ejemplo, remera. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer, le voy a decir al Excel en una fórmula ahora. Contame cuántos elementos tengo que sean remera en esa base de datos o en esa tabla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Cuando yo quiero contar con un condicional, ¿sí? Quiero contar con un condicional, lo que voy a usar es una función que se llama contar si se da cierta situación. La función, fíjense, estamos dentro de lo contar, lo que vimos recién, ya vimos contar blanco, contar sin, y acá aparece la función contar si. Le doy contar si, observen que ahí se abrió el paréntesis, y vamos a ver qué es lo que me pide Excel que le complete. Me dice, ¿cuál es el rango que yo quiero contar? ¿Sí? El rango se refiere al rango de datos, a dónde tengo los datos que yo quiero que cuente, en este caso será esta columna. Podría pintarla de esta manera, o podría simplemente hacer clic sobre la columna A, de manera que controle toda la columna, haya 13 productos o 1.000.000 de productos. Lo vamos a dejar así, con columna A. Y el criterio se refiere a lo que yo quiero comparar. Observe que cuando puse rango acá, el Excel ya me está devolviendo datos, ¿no? Catálogo, pantalón, blusa. El criterio, yo podría escribir tranquilamente remera, ¿sí? O en su defecto, lo que podría hacer, más que escribir remera para no tener después que cambiar otro para pantalones o camisas, lo que puedo hacer es utilizar la referencia y decirle, fíjate el dato que hay en esa celda, en la celda E1. Entonces, fíjense, me dice, remeras tenés 2. Una remera, 2 remeras. Si hago con referencia, tranquilamente podría poner acá camisa, y me dice, tenés 4 camisas. 1, 2, 3, 4. ¿Lo ven ahí? Vamos. Camisa, 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 camisa. Blusa. 4 blusas y pantalón.
¿sí? Y, por ejemplo, camperas, 0 camperas. ¿Lo ven? Entonces, yo puedo hacer un conteo, que me va a dar la cantidad, remera, me va a dar la cantidad de elementos que tiene una tabla. La función no es complicada, es contar si se da cierta situación y le tengo que dar 2 datos. Le tengo que dar el dato de dónde tiene que contar, ¿sí? Y cuál es el criterio de comparación. Siempre acuérdense que en Excel, cuando hagan comparaciones, el Excel va a hablar de criterio. Podrían también haberlo hecho con el color, por ejemplo. Si yo acá pongo el color, vamos a cambiarle el color a esta celda acá. Por ejemplo, pongo color rojo. ¿Cuántos artículos tenemos de color rojo? Y usamos la función de vuelta contar sí. Entonces, acá, ¿cómo sería la función contar sí? Contar si los productos que tengo en este catálogo son de color rojo. Entonces, ¿cómo hago la función? Me voy a la ayuda y le digo, el rango ahora no va a ser el del catálogo, sino va a ser el rango del color, y el valor del criterio que yo quiero que él compare será lo que yo escriba acá. Entonces, fíjense, me dice, remeras tenés 2, artículos de color rojo tenés 4. Entonces vamos a ver, por ejemplo, rojo, 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 4 productos. Vamos a ver, por ejemplo, verde, 5 productos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la función contar me entrega esa posibilidad. Lo que puede pasar acá, que ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿y si yo quiero saber cuántas remeras verdes hay? O sea, acá, si quiero trabajar con más de una condición, porque acá tengo una sola condición, los que son remeras y los que son verdes. Pero si yo quiero saber si hay remeras verdes, o hay pantalones amarillos, o hay blusas rojas, o sea, con más de una condición, lo que se hace en esos casos, fíjense, yo voy a copiar acá la remera y el verde, las dos condiciones, lo que se hace es utilizar una función que se llama contar si conjunto. La función contar si conjunto a mí me permite hacer una evaluación múltiple, de comparaciones múltiples de hasta 255 variables a la vez. O sea, yo puedo tener acá 255 columnas de datos y puedo hacer que el Excel me devuelva los que cumplen con las condiciones que yo les pida. ¿Cómo sería esto? Sería contar, fíjense que ya contar sí ya lo sé, pero acá tengo contar sí conjunto. El contar sí conjunto, lo que me va pidiendo es toda la trama de comparaciones. Me va a pedir el rango 1, criterio 1. Rango 2, criterio 2. Rango 3, criterio 3 y así hasta 255 veces. Entonces, si el rango 1 es el catálogo, yo le digo, el rango 1 es la columna del catálogo. Y el criterio 1 es donde yo escriba el producto del catálogo. El rango de criterios 2, de comparación 2, será donde tengo los colores, la tabla donde están los colores, color blanco, azul, verde, ¿lo ven? ¿Y contra qué lo tengo que comparar? Contra lo que yo escriba acá abajo. Entonces será esta celda. Si le doy a aceptar, me dice remeras verdes, no tenés, tengo 2 remeras y tengo 5 artículos color verde, pero remera verde no tengo ninguna. Veamos, remera roja, remera roja. ¿Qué hay de color verde? Camisa, pantalón, blusa, camisa. Vamos a ver remera roja. Vamos a escribir acá rojo y me dice 2 remeras rojas. Si por ejemplo quiero saber camisa roja, hay una. Camisa azul, hay una. Vamos a ver, por ejemplo, pantalón. Pantalón no. Pantalón azul, no hay ninguno. ¿Y blanco? Tenemos uno. Entonces, podría acá agregar una columna más, si quieren, lo podemos hacer y jugar. Por ejemplo, podemos poner talle. Epa, esto lo saqué sin querer. Podemos hacer acá poner talle. Entonces, fíjense cómo pueden entrar a armar esto. Acá podemos poner X, 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 XL, vamos a poner así. M, L y no me acuerdo los talles.
yo sé que soy XL y XX, algo así. Entonces voy acá a mezclar. Vamos a hacer M, L, M, L. Estoy poniendo cualquier talla, gente, ¿sí? Y acá podría entrar a combinar con cosas así, para que la tabla sea un poco más larga. Entonces, no sé ya la cantidad, supongan que tienen todos estos datos. Fíjense, voy a copiar cualquier dato acá abajo, voy a copiar cualquier dato acá abajo, de manera que ya tengo una combinación que puede estar dando cualquier cosa, ¿sí? Pero para que vean. Listo. Entonces, fíjense, ya tienen un catálogo un poco más grande. Entonces, supongan ustedes que yo digo, vamos a borrar esto, así no se presta a la confusión. Bien, supongan que yo digo, bueno, yo tengo este catálogo y a mí me están preguntando sobre la cantidad de artículos que tengo. Entonces, vamos a poner contar si conjunto. Yo acá supongo que digo, bueno, el tercer elemento lo vamos a poner con otro color, el de esta celda, le vamos a poner acá los talles, listo, ahí tengo 3 colores, entonces vamos a suponer que el talle digo X, ¿sí? Entonces, el contar si conjunto, le escribimos de vuelta a las funciones, contar si conjunto me va a permitir decirle y comparar la cantidad de veces que yo quiera un artículo. Por ejemplo, el rango 1 será el catálogo, que lo voy a comparar contra lo que yo escriba acá del catálogo. El rango de criterios 2 será el color, que lo voy a comparar contra lo que yo escribo en color. El rango de criterios 3 será el talle, que yo lo voy a comparar, acá hago un tab para que aparezca el criterio 3 con lo que yo escriba ahí en talle. Entonces digo, pantalones blancos X, tengo 1. Pantalones azul, en X no tengo nada. Pantalones, a ver, por ejemplo, pantalones, vamos a buscar camisas verde, camisa verde, no tengo nada. Pero camisa verde en talle M, tengo 3. ¿Lo ven? Entonces, yo puedo ir jugando y haciendo este tipo de fórmulas siguiendo un rango de criterios. Ahora, yo ahí tengo la cantidad de unidades de stock. No estoy controlando la cantidad de stock, sino la cantidad de unidades. Estoy contando. Puede ser que en este tipo de ejemplos ustedes tengan otra columna más en donde les aparezca el stock. O sea, las cantidades que tienen acá. Voy a escribirlo rápido, 10, 11, así el Excel me da secuencia y tengo cantidades rápidas. Entonces, supongan que tienen toda esta tabla ustedes. Entonces, aparte de querer saber cuántas unidades tienen, les puede interesar que el sistema les sume el stock que tienen. Porque acá tengo, yo sé que camisa verde M, hay 3 modelos distintos. ¿Y qué variarán los modelos? Y no sé, uno variará que la camisa es cuello redondo, el otro que es cuello mao, no sé. Pero son 3 elementos distintos. Ahora, ¿qué cantidad hay? Puedo sumar. Para sumar, a modo de ejemplo, yo lo voy a hacer con 1, por ejemplo, con el valor de camisa, para que vean cómo es. Yo tengo una función sumar.si, que es sumar si se da cierta situación. Entonces, lo que hago acá, a modo de ejemplo, le puedo decir al Excel, sumar si se da la situación de que son camisas. Entonces, fíjense, tengo ahora 3 datos que tener en cuenta. Cuando hacía conteo, yo simplemente tenía 2 datos y a mí ya, digamos, yo ya podía trabajar porque simplemente le decía al Excel, contame si se da cierta situación. Ahora tengo que decir al Excel, sumame si se da, por ejemplo, que el catálogo son camisas, pero sumame la columna de stock, ¿sí? O sea, le tengo que dar un dato más que es la columna que yo quiero que él me sume. Aparte, voy a tener una columna de comparación y una columna de operación. Voy a comparar con esto y voy a operar con esto. Entonces, vamos a hacer igual a sumar sí y vamos a hacer la lógica de espacios y todo la sigue. Fíjense que tienen rango, criterio y rango de suma. El rango será lo que yo quiero comparar. El catálogo, porque acá veo que está camisa. El criterio de lo que quiero comparar será lo que yo escribí acá, camisa.
Y lo que quiero sumar será este rango de stock, ¿sí? Donde tengo todos los datos de la cantidad de stock que tengo. Entonces, fíjense que camisa, tengo 119 unidades de stock. Podemos hacer, si quieren, para verificarlo, un filtro. Vamos a filtrar acá los datos que son camisa, para ver si está operando bien el cálculo, camisa. Y fíjense, tienen camisas verde, azul, verde, rojo, verde en distintos talles. Y si ustedes suman todo esto, me da 119. Quiere decir que en vez de operar con filtros, yo tranquilamente puedo operar con una fórmula de Excel para que me determine la cantidad que tienen. Por ejemplo, si quisieran hacerlo con otro ejemplo, en vez de camisa, jugar con los talles. ¿Sí? Acá vamos a sumar. ¿Cuántos productos tengo en mi catálogo con talle, por ejemplo, M? O podemos poner talle L. ¿Cuántos productos hay en mi catálogo con talle L? Entonces hago sumar. ¿Sí? Ahora lo que quiero comparar es el talle. Entonces fíjense, el rango de comparación será el talle. El criterio de comparación será acá donde yo escribo el talle que quiero ver. Y lo que quiero sumar es las cantidades de stock, la columna de las cantidades de stock. Entonces el Excel me va a calcular automáticamente que los productos talle L suman 172 unidades. Por ejemplo, los M, 163, los XL, 75, y que había puesto X también, 10 productos. ¿Lo ven? Entonces, la idea de usar la referencia es que rápidamente ustedes puedan hacer este tipo de cálculos. Lo interesante de esto es, si yo pudiera utilizar el mismo concepto, ¿para qué? Para teniendo, por ejemplo, 3 variables en juego, que no solo me dé la cantidad que tengo de elementos del catálogo, sino que me sume, ¿sí? Sumar, sí, conjunto. Que me sume las cantidades también. Conjunto. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es, si puedo contar hasta 255 variables en juego, también puedo hacer una operación de suma que me tenga en cuenta hasta 255 variables para trabajar. Entonces, fíjense, sumar sí conjunto y empezamos. La única diferencia que tengo a la fórmula anterior es que en el caso del sumar sí conjunto, en este caso primero me pide qué es lo que tengo que sumar. Es la única diferencia que tengo. Entonces le digo, mira, lo que vos tenés que sumar es esta columna que es el stock. Listo. Y a partir de ahí el Excel va a empezar. Rango 1, criterio 1. Rango 2, criterio 2. Rango 3, criterio 3. O sea, ¿qué comparo contra qué? ¿Qué comparo contra qué? Y así, ¿hasta cuánto? Hasta 255 veces. Entonces, vamos. El rango de criterios 1. Fíjense que veo que es el catálogo. Entonces, el rango de criterios 1, donde quiero que compare, será la columna del catálogo. Y lo tiene que comparar contra lo que yo escriba en esta celda. O sea, lo que esté en la celda F2. El rango de criterios 2 será el color. Entonces yo le voy a decir rango de criterios 2. Color, pinto la columna donde están todos los colores y le digo que la compare contra ¿qué? Contra la celda donde yo escribo el color. Hago un tab para avanzar y después tengo rango de criterios 3. El rango de criterios 3 es el talle. Entonces le digo, el rango de comparación es este, la columna C, donde tengo los talles, y el criterio de comparación será la celda F4, donde escribo el talle. Y así podría seguir, con todas las columnas que quiera. Le doy a aceptar, entonces el Excel ahora me responde. Por ejemplo, camisas verde talle M, tengo 3 alternativas que representan 52 unidades de stock. Y en L tengo una sola línea y tengo 3 unidades. Por ejemplo, camisas azul, ¿qué tengo? Tengo 0 en L, en X tengo 0, en M tengo 0 y en XL tengo 0. Ah, tengo una. Fíjate, tengo una camisa con 16 unidades de stock. Lo podemos ver si quieren, para que vean que es cierto. Vamos a hacer filtro. Camisa, vamos a filtrar la camisa, para hacer un poco de filtro más rápido. Camisa, para que me perdí, ¿qué era? Camisa azul XL.
Camisa azul XL. Vamos a hacer camisa. Fíjense, camisa. Le voy a clicar. Ahí tengo camisa azul XL 16. ¿Lo ven acá? Camisa azul XL 16. Pero en vez de estar haciendo ahí los filtros y estar ocultando líneas, fíjense que escribiendo una fórmula, yo tranquilamente puedo llegar a determinar las cantidades que hay. La última fórmula que tienen que manejar del manejo de condicionales, que es hacer o sea, llegar a una respuesta si se da cierta situación, mira acá no, me faltó algo, es utilizar lo que es la fórmula de condicional propiamente dicha. A modo de ejemplo, supongamos que ustedes tienen ese catálogo de productos, podemos utilizar si quieren el mismo ejemplo. Vamos a sacar acá, supongamos que yo tengo este catálogo y quiero que el Excel me marque acá de alguna manera, este es el stock, ¿no? Que me diga si tengo que comprar o no, ¿sí? Supongamos que yo tengo este catálogo y me diga si tengo que comprar si el stock es menor a 10. Lo único que acá, si es menor a 10, estoy viendo, tengo un solo producto. Entonces vamos a empezar así. Vamos a poner 1, 2, 3. Voy a hacer esta modificación para que el Excel me compare. Bien, entonces supongamos que yo digo, bueno, voy a poner acá, voy a decir, vamos a poner así, stock mínimo. Y el stock mínimo yo voy a poner un numerito acá, voy a poner el número 10, que es lo que les decía. Entonces supongamos que yo tengo esto y yo quiero que el Excel me diga por su cuenta si tengo que hacer una compra o no de ese producto para reponer el stock. ¿Cómo trabaja la lógica de condicionales de Excel? Hay que establecer y escribir una fórmula que tiene este formato. Hay que escribir la fórmula, ¿sí? Hay que escribir igual, la fórmula se llama si, abro paréntesis, tienen que escribir la pregunta, que es un poco lo más difícil, escribir cómo es el cuestionamiento, siempre es un criterio de comparación, qué pasa con tal celda, y si se da una respuesta positiva, se pone un separador, se le escribe al Excel qué tiene que hacer como respuesta positiva, y si la respuesta es negativa, se le dice qué tiene que hacer con la respuesta negativa. Si bien puede parecer complicado hacer esto, en la práctica no lo es tanto. ¿Cómo sería? Por ejemplo, la lógica que quiero establecer acá es que el Excel me diga acá si tengo que comprar, sí o no. Entonces, lo que yo le digo al Excel es, función sí. Función sí. Lo que hago después del sí es, fíjense, me dice prueba lógica. La prueba lógica, vamos a pedir la ayuda acá al Excel, así le escribo, la prueba lógica sería ¿qué tiene que comparar? Acá yo lo que tengo que comparar es si el stock, o sea, esta fila, ¿sí? Esta celda de 2, si el stock que está ahí, si de 2 es menor, fíjense, ahí puse el signo menor, ¿a quién? Al stock mínimo, que lo tengo en la celda I2. Guarda con esta fórmula porque el I2 tiene que ser puesto en valor absoluto. ¿Para qué? Para que cuando yo baje la fórmula, ¿sí? Siempre vaya y compare contra el mismo valor. Siempre tiene que ir comparando contra lo que hay en I2. En cambio, D2 tiene que ir bajando, D2, D3, D4. Esto es lo que explicamos bien la clase pasada. Entonces, yo ya la comparación la hice, le estoy diciendo, fíjate lo que hay en stock y compáralo si es menor. Acuérdense que los signos de comparación son el mayor, menor o el igual, ¿sí? Entonces acá lo que tengo es si es menor a lo que tengo en esta celda. ¿Qué hacemos si es verdadero? Si es verdadero, o sea, si es menor, tengo que comprar. O sea, le digo al Excel, escribí comprar. Le pongo comprar. ¿Lo ven? Cuando yo lo pase para abajo, como esto no es ninguna función, el Excel le va a poner comillas y me lo va a responder como texto.
Y si el valor es falso, o sea que el stock es mayor a 10, mayor o igual, entonces le voy a decir no comprar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Excel? Va a comparar si este valor de celda es menor al stock mínimo, me va a decir comprar. Si no, me va a decir no comprar. Entonces, fíjense, me pone comprar. Cuando yo arrastro, por eso siempre hay que tener muy en claro, y hablamos mucho en la primera clase del tema de las referencias. Fíjense que esta referencia es relativa, quiere decir que la voy a poder bajar y se va a arrastrar, y esta referencia es absoluta, siempre va a apuntar a lo que hay ahí. Entonces, fíjense, cuando ustedes arrastran hacia abajo, el Excel automáticamente me devuelve la función diciéndome qué es lo que tengo que comprar o no comprar. Por ejemplo, si cambiamos acá a 5, lo ven, si ponemos 18, me saca automáticamente lo que hay que comprar o no comprar. Entonces yo tranquilamente, yo podría ahora sí hacer un filtro, acá de vuelta, datos, filtro, y decirle al Excel, mostrame únicamente lo que tengo que comprar. Y ahí tendría un resultado muy, muy rápido con una función condicional de lo que tengo que comprar de determinado producto. La respuesta en este caso fue una respuesta, digamos, en texto, pero yo tranquilamente podría hacer que el Excel me devuelva como respuesta una función o un número. Si yo, por ejemplo, acá digo, bueno, ¿cuánto tengo que comprar? Supongamos que yo digo, el stock siempre tiene que estar como mínimo en 11. Entonces, lo que yo tengo que comprar, vamos a hacer la fórmula acá. En este caso sería, después vamos a hacer la condición. Si yo acá quiero que este stock valga 11, yo lo que tendría que hacer sería que esta celda sea igual al stock mínimo menos el stock que tengo. Entonces, lo que tengo que comprar son 10. Fíjense, acá lo que tengo que comprar son 9 y son 8, porque 8 más 3 voy a llegar al stock mínimo de 11. Y si arrastro hacia abajo, acá no tengo que comprar nada. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, acá voy a tener después una complicación con los signos negativos. Pero vamos a ver cómo resolvemos esto. Entonces, yo puedo hacer que el Excel me devuelva como resultado de una función sí, en vez de un texto, también un número y utilizar una fórmula como respuesta. Entonces, podría poner así. Si el valor que, o sea, si el valor que acá tengo en esta celda es igual a qué? Al texto comprar, si es texto, fíjense que voy a hacer una comparación, si es igual a comprar, fíjense que me está diciendo si es verdadero, ahí estoy comparando un texto, ¿qué hago si tengo que comprar? Y yo acá le voy a decir que me calcule la cantidad. Si lo que tengo que comprar, ¿sí? Si lo que tengo que comprar, es, digamos, si la cantidad que tengo que comprar, acá el valor que dice que tengo que comprar, lo que voy a comprar es la cantidad que tengo de stock, digamos, mínimo, que tengo que llegar, menos lo que ya tengo en stock, en esa celda. Fíjense que, acuérdense cuando le hice recién la fórmula, esta está en absoluto y esta está en relativo, ¿lo ven? Entonces, y si es falso, o sea que dice no comprar, ¿cuánto tenés que comprar? 0. Entonces, fíjense que acá la fórmula de comparación ya mete funciones y fórmula dentro de la respuesta. Entonces, acá compara si el valor que tiene que comprar es un texto y si fuera verdadero, o sea, que si hay que comprar, le dice, bueno, fíjate cuál es el stock mínimo, J2, y restar lo que tenés en stock, de 2. Y ahí saca el valor. Fíjense, acá me calcula que tiene que comprar 10. Y si fuera falso, o sea que no hay que comprar, bueno, entonces no compres nada. Respuesta 0. Le doy a aceptar y vamos a ver qué me hace el Excel. Arrastro hacia abajo y fíjense que automáticamente yo puedo obtener con una función condicional qué tengo que comprar y las cantidades que tengo que comprar para mantener un stock mínimo de 11. Entonces, resumiendo esto, fíjense cómo fuimos avanzando desde un Excel muy básico con operaciones básicas a ponerle ya condiciones y a ponerle cálculo en serio a una tabla de Excel utilizando fórmulas básicas. Entonces lo que han aprendido es hacer operaciones básicas en esta clase. Vimos cómo trabajamos, ya habíamos visto algo de sumar y restar,
vimos operaciones de producto, vimos operaciones de división, lo que implica las divisiones, las funciones de cociente y resto, cómo obtener valores, digamos, cuando ustedes tienen que trabajar para obtener múltiplos, cómo utilizar las funciones condicionales, cómo contar distintos elementos, y lo más importante de la clase, cómo empezar a condicionar, cómo contar con condicionales, cómo sumar con condicionales y cómo hacer condicionales propios. Y dentro de los condicionales, acá vieron cómo comparar dos celdas y devolver texto, y acá vieron esto que todavía es un poco más complicado, cómo comparar texto y devolver dentro de la función un cálculo. O sea, yo puedo devolver cálculos dentro de la función. Es decir, que han visto digamos, un paneo bastante interesante de lo que se trabaja en Excel cuando tienen que hacer fórmulas. Micrófonos abiertos por si hay alguna duda, que veo que estamos casi en hora. O si alguien quiere preguntar por chat. Espero que no se hayan asustado con todo esto. ¿Duda, gente? ¿Ninguna duda? Al parecer, parece que no. ¿Está todo clarísimo? ¿Quedaron todos preocupados o lo sabían, la tenían clara de antes? Sí, Moni dice que está todo claro, o están recalculando Buenísimo. todavía un poco. Están usando el GPS, recalculando. Sí, hay que practicar, gente. Esto no hay otra. Esto es práctica, más que todo. Pueden ver 40 videos, pero si no meten mano en la compu, no van a poder avanzar. Hay que tratar de practicar para, y una vez que, como es que dice, se hace la práctica, no me acuerdo cómo era el dicho, pero bueno, haciendo ¿Con práctica. la práctica se hace el maestro? Sí, señor, así es. El dicho, ahí tengo que acordar. Bueno, estimado Ricardo, el cierre es suyo. Bueno. Y todo lo demás. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por el encuentro de hoy. Nos veremos la semana que viene, miércoles 28, para el último encuentro del taller. Ya le vamos a enviar en estos días la grabación del primer y segundo encuentro para que lo puedan visualizar nuevamente y evacuar cualquier duda que les haya quedado para ir practicando. Así que nos veremos la semana próxima, que tengan una buena semana y que les vaya muy bien en los exámenes para aquellos que están rindiendo en estos días. Listo, chao chicos, nos vemos la semana que viene. Cuídense. Gracias por todo.